Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos terroríficos, bosques tenebrosos, montañas malditas y todo tipo de topografía desdichada, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras y misterios. Hoy arribaremos a las ruinas del Templo del Lago, donde el más allá y el terror nos esperan. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Un tétrico saludo, aventureros. Y de Daniel. Buenas tardes, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Bueno, pues tras hablar como es debido a entes y fantasmas, nos adentramos dirección a lo que fue el hall principal, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de terror. El miedo se ha representado durante muchos años y siglos de infinidad de formas, expresado y explicado por miles de personas a sus allegados. En muchas ocasiones no han sabido cómo hacerlo, cómo representar sus miedos de manera que, utilizando un lenguaje común y diario, el resto de oyentes pudiesen entender y comprender lo que han llegado a sentir, el terror que les ha paralizado. Las canciones y relatos fueron las primeras plataformas que se hicieron eco de estos hechos fantásticos, para más tarde irrumpir en las ondas de radio y por último a través de los estímulos audiovisuales por televisión, cine y ahora por internet. Existen diferentes tipos de miedo, diferentes maneras de llegar a nosotros, diferentes estímulos que nos hacen perder el sentido, paralizarnos o darnos ese coraje y valentía que jamás hubiésemos podido pensar que albergábamos hasta ese momento. Os enumeraré algunos tipos de estímulos. Uno puede ser el miedo real, que se construye a partir de componentes reales, como por ejemplo a caerse de un lugar alto o poco seguro, existiendo la posibilidad real de caer al vacío. Es un patrón de activación fisiológico y emocional. Es adaptativo, pues nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata, normalmente inconscientemente. Bueno, yo creo que el miedo real es algo que está intrínsecamente unido a lo que es el ser humano, ¿verdad? Todas estas fobias que todo el mundo en mayor o en menor medida tiene, aunque sean pequeñas, pues es una evidencia de este miedo existente. Son miedos que realmente enraizan en lo que es la psique humana. Son miedos que pueden ser a cosas peligrosas en sí mismas y es adaptativo, como tú has dicho, o miedos que ya trascienden todo esto, incluso llevando a la persona a sufrir por cosas que realmente no le podrían dañar. Vale, después tenemos el miedo irreal o irracional. Su origen suele ser un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o a volar no son adaptativos y no existe un peligro real. Normalmente pasan a ser fobias si estos interfieren en nuestra calidad de vida al intentar evitarlos. El miedo irracional, sí, es un miedo que coexiste con el ser humano desde que nace, por así decirlo, y que además es un producto de todo lo que ha vivido esta persona. Es decir, los miedos irracionales surgen ya en la infancia y suelen venir de sucesos que le pasa a los niños y de fobias que también tienen los padres. Por ejemplo, si una madre tiene fobia a las cucarachas, a total seguro que su hijo también tendrá esa fobia, porque ha visto a su figura materna cómo tiene ese sentimiento de horror ante ese bicho y él lo ha adaptado. Entonces, estos miedos irracionales que se van cociendo en la mente durante el periodo en el que la persona está creciendo son los que acompañan después a esta persona y son muy difíciles de erradicar porque, como tú bien has dicho, aunque son irracionales, para la persona son realmente una realidad, son algo que coexiste con ellos. Bueno, el siguiente es lo que se llama el miedo normal, que es de carácter adaptativo. Se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Por ejemplo, ver una serpiente. Sí, bueno, este es el miedo más común, ¿no? Es el miedo que realmente sirve de algo. Es el mecanismo que hace que nosotros no nos tiremos por un puente porque nos parezca divertido o yo qué sé, o ante una situación un poco dudosa, como puede ser entrar en una calle con gente en el fondo que ves que es que no sabes quién es y si te puede atacar o no, pues es de este modo, con este miedo real, ya no es un miedo imaginario, es un miedo que te puede servir para no caer, ¿no? en un problema bastante gordo.
Pues el siguiente es un miedo patológico que se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Produce malestar psicológico y a veces puede afectar a terceras personas por sus efectos en la conducta social. Este normalmente requiere un tratamiento psicológico, psiquiátrico, depende de la gravedad. Sí, aquí entrarían las fobias, ¿no? Estos miedos tan irracionales de las personas que realmente les afecta su vida diaria, como puede ser pues la agorafobia, que es el terror a espacios abiertos, la claustrofobia, que es su contrario, y tantas otras fobias que para la gente que no las padece pueden parecer una tontería, pero para quien las padece realmente puede ser un calvario. Yo solo me imagino que a mí, por ejemplo, que me dan, no sé si es tanto fobia o no, pero me dan mucha cosa las arañas. El sentir ese miedo constantemente por estar dentro de una habitación tiene que ser lo peor, vamos. Yo tengo a las arañas no, pero sí a las abejas o avispas. Pues verlas y me dan pavor. Bueno, pero en tu caso, ¿porque les tienes alergia? No, supongo que influyen las dos cosas. Al tener un problema físico con eso, pues aún aumenta más ese temor, ¿no? Que no quita que sea solo ese el motivo, que puedes tenerle miedo a las abejas igualmente, pero el hecho de que físicamente te afecten más, pues también te afecta más psicológicamente, ¿no? Sí, además en su caso se convierte también en un miedo adaptativo, porque realmente si la picadura le hace un agravio o le puede llevar al hospital, cuanto más se aleje mejor. Entonces este miedo sí que se convierte en un miedo útil. Sí. El problema es cuando no la ves llegar. Vale, pues seguimos, vamos a ver. El miedo físico es el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo real o imaginario. Por ejemplo, miedo de ir al dentista. Es muy difícil de controlar, pues toma el control del cuerpo e involuntariamente podemos esquivar lo que nos da miedo. En este caso, pues si está el dentista con el cacharro dentro de la boca y hacemos el gesto de esquivarlo, pues nos podemos hacer incluso más daño nosotros solos sin querer. Sí, el miedo físico es natural y es normal porque tenemos terminaciones nerviosas y al fin y al cabo lo que nos daña, pero es también tiene un componente mental muy grande y es decir, al final el dolor físico puede ser muy mentalizado y no sufrirse de igual modo que si estás temiendo tanto ese dolor. En el ejemplo que tú has puesto del dentista, la fobia que existe por ir al dentista luego es la mayoría de las veces injustificada, porque hoy en día tienen cantidad de tratamientos, anestesias que actúan casi al segundo y al final no te hacen nada. Pero es ese terror al dolor físico que realmente luego no se traduce tanto. Igualmente, yo qué sé, miedo a meterse en agua muy fría porque realmente duele, ¿no? Si te metes en agua muy fría. Si vas mentalizado y si vas construyéndote una mente fuerte, ese agua fría ya no te va a doler, o si te duele no te duele igual. Entonces es todo muy relativo. Bueno, esto sería un poco la versión light del miedo que hemos hablado antes, que es el de supervivencia, el de no tirarte por un barranco, porque ese ya te causaría la muerte, pero al fin y al cabo este también es supervivencia, aunque no, el dolor lo evitas por tu salud. Sí, pero por ejemplo, el miedo que se tiene a que te pinche con una aguja, realmente el dolor que te puede hacer una aguja no es tan grande. Y sin embargo existe un gran terror a las agujas por parte de muchísima gente. Entonces es realmente injustificado. Si tú te mentalizas de que te va a pinchar esa aguja, realmente no te hace daño. Te hace, pero un pinchacito. Pero si vas con ese terror, puedes incluso desmayarte, como le pasa a mucha gente. Sí, hay mucha gente que para cualquier pinchazo se marean y ya hay algunos que es por ver la sangre, pero hay mucha gente que simplemente por el pensar en el dolor que le puede causar un pinchazo, eso es cierto. Y ya no es solo un pinchazo no apenas te haga daño, ¿no? Sino el hecho de pensar que quien te está pinchando pueda fallar y tenga que volver a pinchar y menee la aguja dentro de ti. Muchas veces ese es el miedo que tiene la gente, más que el pinchazo en sí. Pero lo que decías del dentista es más de lo mismo. El dentista se le tenía miedo porque te hacían daño dentro de la boca.
Ahora, ¿qué pasa? Que con la anestesia ya no duele, ¿no?, lo que te hacen en la boca, pero sí que sigue doliendo el pinchazo de la anestesia. Y el propio líquido de la anestesia escuece bastante cuando te lo introducen. Entonces, por mucho que se minimice el daño, a la mínima que haya un poquito de daño, seguimos teniendo ese temor. Sí, así es. Bueno, pues sigo. Después, el miedo social. Se da en situaciones en las que la persona siente que puede ser ridiculizada y piensa que será juzgada, ¿no? Ridiculizados por los demás. Bueno, lo vemos en las noticias o en cualquier otro medio, en los colegios, ¿no? Cuando hay el bullying y todas estas cosas, suele pasar mucho. Y luego, pues, cada uno pues tendrá su miedo escénico, su miedo de... Hay muchas formas de verlo. Sí, este miedo es un miedo muy terrible, ¿no? Que a casi todos los críos, cuando hemos sido pequeños, nos ha dado en alguna ocasión, ya sea cuando teníamos que salir a la pizarra a exponer algún tema, o ya sea cuando teníamos que ir a alguna reunión social con gente que no conocíamos, sobre todo cuando eres más joven, pasa mucho. Pero realmente eso que has dicho tú del bullying es un fenómeno muy contemporáneo y tiene una respuesta. Este miedo es real porque el niño está siendo agredido, ya sea verbalmente o ya sea por improperios y por insultos. Entonces, este miedo social, en ese caso, ya no es que solo sea miedo, es que esto es maltrato. Pero sí, existe el miedo social también en la adultez, cuando tenemos que ir, por ejemplo, a una entrevista que no tenemos muy clara o tenemos que demostrar quiénes somos, etcétera. Va muy enraizado también a lo que es el ser humano. Incluso la gente más extrovertida en algún momento padece de este miedo social. Sí, totalmente de acuerdo. Y hoy en día, que parece ser que con tanta red social y con tanta comunicación te ves más vulnerable porque es más fácil que te puedan juzgar y demás, yo creo que ahora todavía ha aumentado ese miedo. Puede ser que se dé así también, pero también al contrario, ¿no? La gente que es muy introvertida, a lo mejor las redes sociales le han dado esa vía de escape para poder hacerse conocer o soltar lo que no harían de una forma más convencional, ¿no? Yo creo que da los dos lados de la moneda, en este caso, este miedo con las redes sociales. Sí, pero si utiliza la red social ya es una persona que por sí padece de ese miedo y a lo mejor la red social le ha funcionado, pero también está muy pendiente de lo que puedan decirle, hacerle y demás, y en parte yo creo que ahí también lo pasa mal. En este caso, los comentarios que le dejen en las fotos o en los textos que ponga, sí, ahí le afectarán bastante. Eso estoy de acuerdo. Miedo a la incertidumbre, que pues lo tenemos todos en algún momento, está claro. Ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos, ¿no? O cuando queremos llegar, tanto sea algún objeto o algún estatus o lo que sea, y no sabemos si vamos a poder conseguirlo, ¿no? Claro, este es el miedo al futuro. Es esa construcción que nos hacemos en la mente de quiénes queremos ser o quiénes, sobre todo, deberíamos ser, y la trasladamos nuestro presente hacia un futuro incierto y lo cargamos de miedo, porque si algo somos expertos los seres humanos es en automartirizarnos constantemente, poniéndonos en la peor de las situaciones. Siempre pensamos que no vamos a poder, siempre pensamos que es muy difícil y trasladamos todos estos miedos. ¿Qué pasa? Que tanto temer al futuro, al final esto repercute en el presente, tomando decisiones malas, tomando decisiones que no queremos tomar, etcétera, etcétera. Sí, el miedo ese es el que nos hace tomar malas decisiones, el que nos hace dudar, en el que alguna vez dices esto debería haber sido fácil y yo mismo me lo he complicado, pero bueno, eso ya va intrínseco en la raza. Pues el siguiente es el miedo al compromiso. Se experimenta al ver que la vida de uno es entregada a otra persona. Me lleva a mí a pensar mucho a esclavistas y todo eso. Meterse en la vida o en la mente de una persona que está así envuelta en ese tipo de vida puede ser un poco chocante, sobre todo para nosotros, ¿no? El miedo al compromiso básicamente es miedo a comprometerte con algo, miedo a tomar decisiones, miedo a atarte a nada por ese pensamiento de que pierdes en cierta manera tu libertad. Yo creo que eso es lo que quiere decir el miedo al compromiso, ¿no? Sí, eso.
Sí, a ver, el concepto básico es ese, ¿no? Que el hecho de, yo qué sé, de tener pareja y ya depender de que no estás tú solo, estás con alguien más, o casarte, o todo eso sí, es básicamente la definición. Pero la definición que he encontrado, que es esto de entregar tu vida a otra persona, suena tan potente que me ha llevado a pensar a eso, ¿no? A la esclavitud. Y me ha hecho pensar, ¿no? Digo, hostias, en la época que habían esclavos, o hoy en día que en algunas partes del mundo aún hay gente en estas situaciones, pues el plantearme estar en esa situación me lleva a un agobio interno que no lo querría pasar realmente como sí que le puede pasar a otra persona, ¿no? O que te secuestren. Claro, es que el miedo realmente, salvo que sea un miedo real, un miedo de supervivencia, como el que hemos hablado en un principio, es nefasto en todos sus modos y características. Y en todas sus manifestaciones, el miedo, en mi opinión, debe ser erradicado en la medida de lo posible, salvo que sea un miedo útil. Un miedo, pues no me voy a meter en el parque de leones porque me puede comer el león. Pero evitando eso, y en nuestra sociedad es muy difícil que el miedo real se manifieste, el resto de miedos lo único que hace es entorpecernos la vida. Y además es el trampolín directo hacia el resto de emociones tóxicas. Entonces, sí, tanto el del compromiso como todos los demás que no son reales, en la medida de lo posible hay que decirle escuche a todos. Adiós miedo. La mejor forma de perder el miedo es enfrentarse a él, ¿no? Sí, está claro, incluso con las fobias, ¿eh? Incluso las fobias. Yo recuerdo cuando era niña, no sé por qué, le cogí muchísimo miedo a las telarañas. Fijaos qué tontería, ¿eh? Pero me daban repelús. ¿Qué hizo mi hermano mayor? Me cogió, me levantó en brazos y me puso al lado de una telaraña enorme y yo chillando como una becerra y me obligó a tocarla y a estar ahí un rato tocando la telaraña y estando con la telaraña. Pues ya no he vuelto a tener miedo a las telarañas nunca más. Eso es terapia de choque, ¿eh? Total, lo pasé muy mal un momento, pero se me fue para toda la vida. A mí me pasa mucho también, ahora no con todo el confinamiento y demás, ¿no? Pero antes sí que andaba mucho por el monte, por el campo. Y claro, yo cuando llevaba una telaraña por delante me daba miedo, pero no por la telaraña en sí, sino por pensar que había una araña en esa telaraña. Es diferente. A mí sí que me dan cosas las telarañas, pero es por el hecho de que hay una araña ahí, no por otra cosa. Claro, pero a lo mejor en tu caso lo que tendrías que hacer es coger una araña y ponértela en la mano y ver que no te hacía nada. Y si te hace, pues te comes el mordisco y ya está. No te vas a convertir en Spider-Man. Es broma, ¿eh? No me da miedo el hecho de que la araña me pueda morder o picar, o que sea. Lo que me da miedo es que se me meta debajo de la ropa y no la encuentre. Claro, es lo que me da miedo. El problema de los miedos es que los miedos son irracionales, son totalmente, nos dejan sin cartas en la mano, por así decirlo. Incluso la más mínima tontería nos desquicia, y es que lo veo yo a diario. Por eso desde hace tiempo yo en cuanto veo que algo me da miedo, cuando noto esa resistencia, porque se nota, lo primero que hago es, bueno, ahora lo tengo que hacer sí o sí. O sea, me da miedo esto, voy y lo hago ya, porque es la única manera. Y además, mira, siguiendo con el tema que te decía, yo las arañas, cuanto más lejos mejor, y si puedo evitar meterme entre arbustos por si acaso hay alguna que no se me meta encima, mejor. Pero ¿qué pasa? Que soy cetrero, ¿no? Entonces, cuando eres cetrero y tienes que ir detrás de un pájaro, vaya donde vaya, te tienes que meter por el campo, entre arbustos, entre árboles, entre el nido de ella la araña si hace falta. Pero es eso, yo cuando voy al campo detrás del pájaro voy corriendo, y si me llevo una araña por delante me la llevo. He tenido muchas arañas encima y me las he quitado, o incluso estando pendiente del pájaro me he olvidado que tenía la araña encima y a saber lo que ha pasado con ella. Es que no es un miedo que me paralice y me afecte tanto. Es más que nada el pensar que puede la araña, pues eso, meterse por la ropa y no encontrarla. No es tan grave, vamos, el miedo que tengo con ella. No, es un miedo, pero tampoco es una fobia lo que tú tienes. Es que te dan cosita, básicamente. Pues seguimos. El siguiente lo llaman complejo de Jonás o miedo a alcanzar el éxito, y surge de la psicología humanista. Se siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización o el desarrollo de sus talentos. Como la contraparte del miedo escénico, ¿no? Intuyo. Es como el miedo a desarrollarse, miedo a
a desplegar todo lo que tú puedes hacer, es eso, ¿no? No sé si se refiere a llegar o ya está allí perderla. Claro, es como si cuando ya has llegado tienes miedo de eso que has conseguido. Como, por ejemplo, alguien que quiere a toda costa ser un actor famoso consigue la fama y de repente le empiezan a llegar cientos de miles de correos electrónicos, hay paparazzis en su puerta y le entra terror de lo que ha conseguido. Entiendo que es eso, ¿no? Mira, lo acabo de buscar y resulta que cuando una persona está a punto de alcanzar el éxito, de una forma consciente o inconsciente, se sabotea a sí misma para no llegar. Es como si le diese pánico en última instancia llegar a su objetivo. Es algo raro. Curioso. Siguiente. Miedo a ser descubierto. Impostor. Se caracteriza porque la persona ha hecho algo que se considera malo o ilegal. Suele darse en personas mentirosas o quienes tienen algo que ocultar. Este está claro, ¿no? Sí, efectivamente, casi cualquiera. Yo creo que no hay nadie en el mundo que no tenga miedo a ser descubierto por algo que ha hecho, aunque sea una tontería. Eso es plenamente humano y es normal. Ahora que has dicho eso, me estaba acordando de, por ejemplo, en cumpleaños, ¿no? Esconder el regalo en algún sitio de la casa. El que no te pillen escondiéndolo, que no es nada malo, es simplemente una diversión. Pero el momento ese de que lo estás escondiendo y te pueden pillar escondiéndolo, yo creo que también puede entrar por aquí. Sí, eso sería una versión muy, muy dulce, ¿no? De este tipo de miedo. La versión buena del miedo. Sí, porque yo sentí alguna vez estar al límite de a la que saque la mano de donde estoy dejando lo que sea, está entrando la persona y que se te ericen los pelos de la nuca y diciendo ¡y que me pillan! Es curioso. Es un miedo agradable, casi. En ese caso sí, pero yo creo que en esta definición yo creo que se refiere más al tema de uy, he hecho algo que no debía hacer y como salga a la luz se me cae el pelo. Yo creo que es eso, ¿no? Sí, no, está claro. Bueno, pues siguiente. Miedo al fracaso. Pues relacionado con las expectativas de una persona. Causa mucho sufrimiento, dado en personas muy perfeccionistas, normalmente. Sí, el miedo al fracaso, pues es básicamente ese terror que tiene la gente. Yo creo que en algún momento lo tenemos todos, de cuando emprendes algo, no conseguirlo. Siempre está ahí el miedo al fracaso, pero como todos los miedos es psicológico puro. Entonces, una mentalización y un trabajo sobre esa percepción, porque al fin y al cabo es una percepción distorsionada de algo que todavía no se ha producido, es imperativa, porque si tú empiezas un proyecto o continúas un proyecto que llevas mucho tiempo con él y el miedo al fracaso te bloquea o incluso hace que desistas de él, eso directamente tus propios miedos te están saboteando la vida. Entonces es imperativo quitarse ese miedo al fracaso, sobre todo por eso, porque es algo imaginado, es algo que existe únicamente en el imaginario de esa persona, es una cosa que no ha sucedido y que además la persona tiene plena potencialidad para cambiar el discurso de esa historia. Puede llegar a otro, si él teme que se produzca el fracaso, él tiene las herramientas para evitar que ese fracaso se dé. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que sí. Siguiente, miedo a la muerte. Esto lo siente todo el mundo en algún momento de su vida. Más que nada al entender que desaparecerás para siempre, ¿no? Entonces es un sentimiento que es bastante desagradable, pero una vez lo tienes asumido y lo ves como algo natural y luego eso ya se pasa. Luego supongo que se vuelve a reactivar cuando estás cerca realmente de la muerte, pero bueno, eso ya dependerá un poco de lo asumido que lo tengas y lo preparado que estés para ese momento, ¿no? A ver, yo creo que este miedo a la muerte, hoy en día no hay nadie que esté preparado para él, porque la sociedad no enseña ninguna herramienta para tratar este tema tan delicado, que forma parte de la vida, es intrínseco a la vida misma, donde hay vida y muerte y todo va unido. Pero funcionamos, si os fijáis, como si fuéramos a vivir para siempre, como si fuéramos inmortales. Y de vez en cuando la muerte asoma a nuestra ventana, suele ser por fallecimiento de gente conocida o de seres queridos, entonces vemos la muerte de cara y nos damos cuenta de nuestra propia mortalidad. Hay un refrán que dice que el verdadero
miedo a la muerte surge cuando ves morir a tus padres. Y es real, porque esa persona que te ha cuidado siempre, que ha sido tu baluarte, desaparece. Entonces es cuando te enfrentas por primera vez a la muerte. ¿Lo asumimos? Yo creo que no. Yo creo que en ningún momento de esta vida nadie llega a asumirlo. Quizás cuando un enfermo ya está muy, muy concienciado de que va a morir, puede llegar a asumirlo. Y algunos de los casos más curiosos que se dan es que la gente que llega a asumirlo se vuelve bastante feliz. Es como que se quita una losa de encima. Pero para el resto, no, esta sociedad no nos ha preparado y el miedo a la muerte existe y existe para todos. ¿Debería ser solucionado? Sí, debería ser solucionado hablando más de este tema, poniéndolo más en común y cambiando un poco la forma de ver nuestro lado espiritual, ¿no? No hablo de religiones ni de nada, sino de esa concepción metafísica que puede tener un ser humano o no para enfrentarse a las distintas etapas de su vida. En cualquier caso, sí, el miedo a la muerte yo creo que es el miedo por antonomasia que el ser humano tiene. Además, solo lo tiene el ser humano. Los animales en general no tienen miedo a la muerte, tienen miedo al combate, tienen miedo a la sucesión de peligros que le pueden dar, pero no se comen la cabeza con que un día van a morir. Eso es pleno del ser humano. Está ahí, existe. Y sí, es un miedo con el que hay que vivir. Bueno, yo creo que hay mucha gente que sí que padece de él, pero no creo que todo el mundo. Yo creo que habrá gente que tenga asumido de que la vida conlleva muerte al final del camino. Es algo que no puedes evitar y es algo que a lo mejor no nos preparan, pero que todo el mundo sabemos. Entonces... Efectivamente, todo el mundo sabemos que vamos a morir, eso lo sabemos, pero lo sabemos de manera intelectiva. Y aunque lo sabemos de manera intelectiva, hasta que la muerte no asoma a nuestra ventana y no la vemos directamente por algún hecho que nos pase, normalmente trascendental, es un hecho que produce un antes y un después en la vida de las personas, hasta ese momento no lo ves de verdad. O sea, tú sabes que va a pasar, pero lo ves siempre en un futuro hipotético. Siempre piensas que eres joven, siempre piensas que tienes mucho tiempo por delante, incluso vives como si fueras inmortal, aun sabiendo que eres mortal. Pero es un mecanismo psicológico. De hecho, hace un tiempo hicieron un estudio, una de las universidades, no me acuerdo ahora el nombre, que trataban precisamente esto. Cogieron varios voluntarios, no sé si fueron 30 voluntarios, y a todos ellos les asociaban imágenes y les asociaban palabras referidas a la muerte. Es decir, le ponían la foto de una persona y al lado una tumba, o la foto de otra persona y al lado, pues yo qué sé, un hospital. Y el cerebro, distintas partes del cerebro de la persona se iluminaban conforme veían estas fotos. Pero llegaba un momento de la prueba en la que les ponían una foto de ellos mismos, de ese mismo voluntario, y de una cosa de muerte, como puede ser una tumba, un entierro, etcétera, etcétera, y el cerebro se apagaba, no emitía ninguna lucecita, es decir, el cerebro se bloqueaba por esa misma idea de concebir la propia muerte. Entonces, de este estudio científico que hicieron, sacaron esta conclusión, que ante la idea de la propia mortalidad, el cerebro se bloquea como un mecanismo adaptativo. Bueno, y el último que tenemos son las fobias, que es el miedo patológico que requiere de tratamiento psicológico normalmente, depende lo duros que sean, claro. Y existen muchísimos tipos de fobia o miedos condicionados. Todo lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, a las arañas. No, lo que tengo yo no es tanto una fobia, pero hay fobia a las arañas, la claustrofobia que decía antes Alma, a todo. Cada uno tiene la suya particular. Hay fobias hasta a las palabras largas. Tenía un nombre muy curioso, era un nombre con una palabra muy larga. Y creo que yo también la he escuchado, pero no me acuerdo. Es de esas que lees una vez y se te olvida al segundo y medio. Pues yo os puedo decir que fobias no tengo ninguna. Que yo conozca hasta ahora vividas, porque a lo mejor aparece algo nuevo y de repente, wow, yo qué sé. Pero de cosas que he vivido yo no tengo fobias. Te van a quitar internet la semana que viene. Eso sí me da una fobia. A mí me quitan el internet, o sea, ya solo con, aunque no lo hiciesen, por el hecho de decir me quitan internet la semana que viene, voy a estar una semana temblando de miedo, contando las horas. Hombre, yo creo que te cambiarías de compañía, ¿no? No, te lo quitan.
Bueno, pues después de ver qué son los miedos, qué tipos hay y todo, pero yo personalmente los agruparía en terror de sustos o en terror psicológico, que es lo que siempre digo cuando hablo de estos temas. Hay muchas películas, por ejemplo, sobre todo últimamente, que se basan mucho en hacer películas de terror, pero dando sustos, no provocando un terror psicológico que te pueda afectar realmente. Y la otra es esa, ¿no? El terror psicológico más antiguo. A día de hoy volvemos a revisionar esas películas y nos dan un poco de risa por los efectos que tenían y demás, pero en la época pues te evocaba un sentimiento bastante profundo de terror. No sé, a mí me gusta ver terror, pero básicamente eso, no me gustan los sustos. Porque prefiero que un libro o una película despierten mis sentimientos que no que me dé un ataque al corazón. ¿Sabes? No sé, ¿qué opináis? Yo creo que sí, tienes toda la razón en que, sobre todo en el tema de los audiovisuales, en películas y en series, tiran mucho por ahí, por el tema de hacer terror de sustos o terror psicológico. ¿Qué pasa? Que yo pienso que el terror psicológico es mucho más difícil de conseguir, es mucho más cautivador, es mucho más sui generis, es algo que tiene que captar al que lo está viendo y, por así decirlo, succionarle la atención, ¿no? Llevarle hasta su misterio, hasta esa trama que está creando y hacerle navegar por esas olas de incertidumbre, esas olas de miedo, de ese temor a lo desconocido. Pero ¿qué pasa con este terror psicológico que no es fácil de conseguir? Yo creo que todas las películas y series buscan crear este terror psicológico, pero no lo consiguen. Entonces, una forma de llegar, por así decirlo, a causar algún tipo de terror es mucho más fácil hacer escenas en las que aparece de repente el fantasma, ¡pum!, y te da un ataque al corazón porque no lo puedes evitar. Es que aunque seas el hombre o la mujer más flemática del mundo, el susto te lo llevas. Eso es inevitable. Entonces ya crea esa sensación, porque lo que busca el terror siempre es captar esos sentimientos, busca captar esos sentimientos, es como liberar esa adrenalina, que es también lo que hace que a la gente nos guste tanto las películas de terror y todo el tema paranormal, todo el tema así de misterio, es buscar esa adrenalina y el susto también lo consigue. ¿El terror psicológico es mejor? Para mí sí. ¿Puede estar mezclado con terror de sustos? También. No está mal que tenga de vez en cuando unos cuantos sustos también para hacerte saltar un poquito, ¿no?, de la butaca o del sillón de tu casa. Está bien, pero sin abusar. Es verdad que hay algunas que abusan y claro, ¿qué pasa? Pues que la película / serie se queda coja por esto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo también prefiero el terror psicológico. Hace que te metas más en situación, que estés en tensión todo el rato, que padezcas más el miedo que el susto en sí. El susto es un segundo en el que, pues eso, te ha sobresaltado algo de la acción de la película, serie, y ya está. Te sube la adrenalina temporalmente, pero no te mantiene en tensión, no te mantiene esa intriga y esa sensación de miedo ante lo que estás viendo. Entonces es más difícil también de conseguir, evidentemente. Lo que te mantiene en tensión por esperar el susto es lo que consiguen. Estás todo el rato tensionado para ver dónde está el susto, en qué escena va a venir el susto. Pero es lo que tú dices, no tienes la tensión del miedo psicológico que realmente molaría que hubiese, ¿no? Es la tensión del a ver cuándo me asustan. Iba a preguntar, ¿y vosotros sabéis, os recordáis cuál es vuestra primera película de miedo que visteis? Yo no puedo recordar eso. Sería Sí. muy jovencita y no me acuerdo tanto. Ya sí me acuerdo, ya sí. ¿Cuál es? La del Cujo, de Stephen King. Ah, Me acuerdo que era pequeño y le decía a mis padres, no, si yo ya puedo ver películas de miedo, soy grande. Qué mal lo pasé, me cago en todo. pues por eso la recuerdas, porque lo pasaste mal. Quizá me hice el valiente demasiado joven. No recuerdo cuál fue la primera, pero supongo que como a todos pues recordaremos la del Exorcista. Seguramente vi varias antes que esa, ¿no? Pero la que más me recuerdo ahora que me llamó la atención fue esa. Esa película, por ejemplo, lo que tiene es que te plantean un exorcismo, ¿no? Y como no es algo habitual, o te vieras involucrado en una situación como esa, ¿cómo reaccionarías, no? Porque se ve tan terrorífico lo que pasa en esa cámara con esa niña que la verdad es que llega hondo. Esa película llegó bastante hondo. Claro, también depende cuando la veas, porque yo El Exorcista no la vi cuando era cría, tampoco la vi de adolescente, la vi ya después
y ya no me causó tanto revuelo como le ha causado a la gente. Entonces depende de cómo estabas tú, cómo está tu estado de alterado en el momento que ves la película de terror en concreto. Yo creo que tiene más que ver con eso que con otra cosa. Si, por ejemplo, entras en un cine que vas con tus amigos y vas de juerga y estás echándote unas risas, a lo mejor esa película ni siquiera te da miedo. Y en otra circunstancia te habría dado pavor. Si hubieras sido tú solo, en un momento en el que estás un poco más sensible, etcétera, etcétera. Es que los mecanismos del miedo son complejos, realmente. Influye muchísimo la sensibilidad que tenga la persona cuando se enfrenta a lo mismo en diferentes situaciones. Lo que tú decías, no, si vas con amigos y estás de cachondeo, pues bueno. Yo, por ejemplo, esa la vi en casa tranquilo y relajado con mis padres. Yo, claro, estaba en un entorno seguro, protegido, y bueno, conforme iba viendo la peli me parecía interesante, no me dio miedo, pero me parecía interesante. Es que es un poco contradictorio, ¿no? Porque me gustó, porque sí que realmente te metes dentro de la situación y te puede llegar a dar miedo, pero la cogí eso en un momento tan tranquilo para mí que no me acabó de dar ese miedo, pero sí que entendí que era una situación bastante inusual y bastante intensa, y es por eso que se me quedó grabada en la mente, ¿no? Y pues bueno, las imágenes que te muestran de la niña con la cara con un montón de heridas y girándosele el cuello y andando a cuatro patas al revés y cosas, todo eso obviamente se te queda grabado en el cerebro porque son las primeras veces que lo ves, ¿no? Pero no sé, tengo una buena sensación con esa película, y no es precisamente porque me diese mucho miedo, sino por el conjunto de la atmósfera que te envuelve la película. Claro, y también la verías con tus padres, eso te da un recuerdo muy específico. Por ejemplo, puedes hasta recordarlo con añoranza, el día que viste con tus padres El Exorcista por primera vez, y lo recuerdas con añoranza porque ya no recuerdas solo la película, recuerdas todo el conjunto de cosas. Es que yo creo que lo del miedo pasa como con el humor. El humor es algo también muy curioso. Lo que me hace gracia a mí, a ti no te tiene por qué hacer gracia, y viceversa. Son mecanismos de la mente y también de cómo estés en ese momento al recibirlos. Con el humor pasa lo mismo. Si tú estás de mal talante y te viene un monologuista, probablemente te querrás ir. Pero si tú estás muy contento y vas al mismo monologuista, te desternillarás de risa. Entonces, es todo muy curioso. Por ejemplo de esto, yo cuando era cría recuerdo, no fue la primera, pero sí que recuerdo al final de La Escalera, que la vi, y me causó mucha sensación esa película, me dio mucho miedo. Pero años después la volví a ver y ya me pareció un poco más de lo mismo, porque claro, como yo he consumido tanto terror, porque a mí me encanta mucho el terror en todas sus formas, en libros, en películas, en series, en videojuegos, en todo, soy una fan, como he consumido tanto, pues al resultas ya no me parece nada especial, pero recuerdo que en su día sí que me causó bastante pavor. Sí, sí, está claro que dependiendo del momento en el que te encuentres, el humor, el terror y todo te influye de una manera o de otra. Yo, por ejemplo, a mí la película de Exorcista me pareció curiosa, pero quizá me pasó lo mismo que a ti, que a Alma, vamos, que la vi ya más crecido y no me impactó tanto la situación del exorcismo como tal. Pero sí que es verdad que aún así me gustó. No me acuerdo en qué entorno la vi, la verdad. Pero según en el entorno en el que te sientes, si te sientes más seguro, si estás más tranquilo, o estás con gente que te da seguridad y demás, pues pasas menos miedo, incluso te puede parecer hasta divertido. Y volviendo a lo que decía antes, ¿no? De las películas de sustos. Yo, por ejemplo, desde que ya más o menos veía las películas con mis amigos, íbamos al cine y demás, no es que haya ido a ver muchas de miedo al cine. Llegó una época que empecé a ver, bueno, seguí viendo películas de miedo, pero empezaron a hacer esto, películas en las que introducían muchos sustos porque vieron que conseguían más o menos el mismo atractivo, pero sin currárselo tanto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces vi ese patrón y me empezaron a dejar de llamar la atención. Fue un momento en el que dejé de ver películas así e incluso dejé de buscarlas. No me llamaba a ver más de lo mismo, más sustos.
Ya mucho más mayor, vi un par que me gustaron y además las conoceréis seguro. Hay unas que son de súper bajo presupuesto, que son las de Paranormal Activity, que además han hecho un montón. Pero bueno, las primeras, sobre todo la primera, que creo que dijeron en algún medio que le había costado al chico que la hizo, le había costado 6.000 euros o algo así esa película. Y tuvo un exitazo impresionante. ¿Pero por qué? Más que sustos, que sí que los hay también, te mete en un ambiente la película en el que te está mostrando una familia dentro de una casa que podría ser tú perfectamente, en la que pasan cosas, en la que se aparecen cosas. Entonces te metes tú dentro de ese ambiente y te crea ese miedo psicológico. Te están dando una situación real. Entonces te crean ese miedo. Ya no es tanto te aparece el fantasma en mitad de la habitación de golpe y te da el susto, que a veces pasa así, pero es todo el ambiente de toda la película, lo que realmente a mí me gusta, que es eso, el miedo psicológico de meterte dentro de ese papel. Con las otras de Paranormal Activity, más o menos seguía el mismo camino, lo que pasa es que ya se iba repitiendo mucho y ya empezó a meter más sustos, porque ya tenía que innovar y pasaba eso, ¿no? Después, otra película que me llamó muchísimo la atención fue la de La Cuarta Fase. Está basado en hechos reales, en principio. Escenifican lo que iba pasando según la doctora que sale en la película, pero a la vez te intercalan imágenes reales de lo que pudieron grabar. ¿Y qué pasa? Que si te metes dentro también de esa secuencia de lo que va pasando y te metes como un personaje más, cuando te enseñan las imágenes supuestamente reales, pues te acojonan. O sea, te mueres de miedo, porque estar en una habitación y ver lo que se supone que vieron allí es para acojonarse. O sea, es que te mueres de miedo. A mí esa me gustó mucho por eso, porque te saben introducir bien dentro de lo que pasa en esa película. No sé si vosotros las habéis visto estas. Yo La Cuarta Fase no la he visto, pero las de Paranormal Activity sí. Y también a mí me gustan más, por ejemplo, del mismo tipo las de Insidious. Pero todo esto que comentas realmente es algo... ¿Te acuerdas del proyecto de la Bruja de Blair? Supongo que os acordaréis. Fue lo mismo. La gente se volvió loca con esa película de muy bajo presupuesto porque parecía que era un hecho real. Parecía que realmente los que estaban grabando con la cámara estaban viviéndolo. Entonces, eso que comentas es esa capacidad de meterte dentro de la historia como si realmente estuviese pasando. Y es lo que muchas películas de terror buscan. Si te fijas, casi todas, por no decir todas, pero casi todas, te ponen película basada en hechos reales. ¿Por qué? Porque buscan historias reales y luego, por supuesto, las deforman y las complementan y hacen lo que quieren con ellas, pero se basan en un hecho real para coger ese elemento que gusta tanto del terror, y es que realmente haya podido pasar. Porque realmente lo que da miedo es la posibilidad de que esas cosas existan. Y ahí es donde radica la gracia del género del terror, que esas cosas pueden existir. Sí, ahí es donde ya entra más el terror psicológico, en el que juegan con tu psicología al hecho de decir, ojo que esto ya no es una invención, esto ya no se lo han inventado, que esto dicen que ha pasado. Y ya ahí es cuando empiezas a tomarte la película de otra manera y la ves con otros ojos. La de La Cuarta Fase te la recomiendo que la veas, Alma. Seguro la veré porque realmente yo me he visto casi todas las películas de miedo que hay porque me encantan y esa no la he visto. Yo creo que te sorprenderá. Ya me dirás, ya me contarás qué te parece. Pues lo haré pronto. Pues yo creo que podemos dejarlo por aquí ya, este episodio. Obviamente haremos una segunda parte de este terror. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de las ruinas en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Tenéis el email del programa, que es refugioelaventurero@gmail.com, donde nos podéis contactar para lo que queráis. Después tenemos el Facebook de Alma, que es @almamínguezherrera. Y después el Instagram, tanto de Daniel como mío, va en relación a nuestra saga de libros, que es @sagagaldin en cualquier red social. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Y nada, acordaos de cerrar la puerta al salir, que hace frío, y buen viaje, aventureros. Muchas gracias, amigas y amigos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, aventureros. Id con cuidado.